El tema que vamos a considerar hoy lo he titulado Ya no estoy solo. Ya no estoy solo. ¿Puedes decirlo eso a la persona que tienes a tu lado? Testifícale eso. Ya no estoy solo. La lucha que yo tenía para no compartir esta palabra es porque en gran parte ya la he enseñado aquí. Pero si el Señor quiere que la vuelva a enseñar, aquí estamos. Creo que debemos reconocer algo, todos los creyentes, los líderes, aún los pastores, que nosotros hemos vivido en algún momento tiempos de soledad, ¿cierto o no? ¿Han vivido alguna vez tiempos de soledad? ¿Se han sentido solos? También hemos tenido tentaciones de toda índole. Hemos tenido serias dificultades espirituales, luchas espirituales. Hemos tenido, los que somos casados, dificultades y luchas con la pareja, con los hijos, con familiares, con los hermanos en la fe, con los pastores, con los hermanos miembros de la iglesia, con aquellos con quienes confiamos más. Muchas veces nos hemos sentido como que no sabemos qué hacer, como en un callejón sin salida, como si estuviéramos solos. ¿Eso es cierto? ¿Sí? ¿Le ha sucedido a alguno? Hemos pasado por momentos de resequedad espiritual. Muchas veces no tenemos ningún deseo para orar, no solo un día, sino varios días. No tenemos deseo de estudiar la palabra. No disfrutamos de la presencia de Dios. Y todo eso se debe al hecho de que no anda bien nuestra relación con Dios. Tenemos una excusa, es que no tengo tiempo. Si yo tuviera todo el tiempo que necesito, yo lo haría. Pero muchas veces eso no es más que una excusa, porque cuando uno quiere, hay tiempo. Querer es poder, ¿verdad? Eso se lo digo yo a los enamorados. El que está enamorado encuentra el tiempo porque lo encuentra, no importa. Yo recuerdo que yo estaba trabajando y salía a las 6 de la tarde y en vez de ir a la casa que quedaba lejos para comer y arreglarme, yo me iba así del trabajo para ver a mi novia. Y algunas veces ella me guardaba comida. Pero cuando uno quiere, puede, ¿cierto? Entonces, creo que la falta de enamoramiento, la falta de entender, de tener una relación íntima con Dios, hace que entre uno en esa resequedad y encontrarse solo sin poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado. En cuanto al servicio, muchas veces servimos porque nos toca servir. Es mi deber, es mi compromiso. En el caso de los pastores, para eso me pagan. En los casos de los hermanos, bueno, para eso acepté estar aquí en este trabajo. Pero no es un trabajo que fluye del gozo, de la alegría, de tener conciencia a quién servirle. No viene como producto de una relación íntima, amo a mi Dios, yo le voy a servir como dé lugar, tengo el tiempo. Entonces uno se fatiga y se cansa, y en ese cansancio mental y físico y emocional y espiritual, pues lo que da como evidencia es que estamos viviendo y le servimos a Dios más como siervos, como servidores, pero no disfrutamos a Dios como hijos, no estamos disfrutándolo a Él como nuestro Padre. Porque si estuviéramos disfrutándolo a Él, su comunión, su gracia, su presencia,
las 24 horas del día, no importa las circunstancias, siempre habría un motivo grande y glorioso de gratitud, de adoración, de alabanza al Señor. Y especialmente de amor y de comunión con nuestro Padre Celestial. Por tal motivo, creo que se hace necesario y es justo que abarquemos el tema "Ya no estoy solo". ¿Qué quiere decir eso y por qué lo digo? Voy a darme el lujo, el placer de leer yo solo aquí un párrafo que tengo escrito y lo voy a leer en primera persona de singular y los invito a que escuchen. Lo voy a leer 2 veces, la primera me escuchan bien y la segunda ustedes en silencio lo repiten conmigo, ¿de acuerdo? Dice así, respondiendo a la pregunta, ¿cómo sé que no estoy solo? Dice, porque en el instante cuando nací de nuevo, mediante la fe en la sangre del Cordero de Dios, me arrepentí de mis pecados, acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor personal, fui constituido en hijo de Dios y por eso Él, mi Padre Celestial, envió al Espíritu de su Hijo a mi corazón, a mi espíritu, a mí, para vivir en comunión diaria conmigo, hasta cuando Cristo regrese o cuando me toque partir a su presencia. Por eso ya no estoy solo. Ahora lo voy a leer y espero que tú lo repitas en silencio allá. ¿Cómo sabemos que no estamos solos? ¿Cómo sé yo que no estoy solo? Porque en el instante cuando nací de nuevo, mediante la fe en la sangre del Cordero de Dios, me arrepentí de mis pecados, acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor personal, fui constituido en hijo de Dios y por eso Él, mi Padre Celestial, envió al Espíritu de su Hijo a mi corazón, a mi espíritu, a mí, para vivir en comunión diaria conmigo, hasta cuando Cristo regrese o cuando me toque partir a su presencia. Por eso ya no estoy solo. ¿Te bendice? Ok, esa es una realidad, no es un invento mío, es una realidad. Ese cuadro, esa síntesis que he hecho, es la realidad más grande de la manifestación del amor paternal de Dios para con nosotros. Pero triste y lamentablemente lo hemos recibido como una información bíblica, teológica, intelectual, una verdad hermosa, pero que en la vida diaria, en el diario vivir, no es nuestra experiencia viva. Y lo que termina diciendo lo que he leído es que la razón por la que Dios envió a su Espíritu Santo a morar en mí y en tu vida es para tener Él comunión conmigo, lo cual yo no merezco, no soy digno de ello, pero yo no me lo busqué. Él en su infinito amor, en su grandeza, en su gracia ha provisto eso para mí y lo ha provisto para ti. El deseo de Dios al reconciliarme con Él es tener Él comunión conmigo, Él comunión contigo. No una comunión de un retiro espiritual, de una vigilia, de un encuentro efímero o de un tiempo a solas de vez en cuando, sino una comunión permanente, diaria,
con la vida de sus hijos, con tu vida. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar juntos esta mañana. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Y qué nos enseña? Nos enseña que un hijo de Dios, una hija de Dios, que realmente ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha aceptado personalmente al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, en realidad, ya no es uno solo, son dos, el Espíritu Santo y Él. El Espíritu Santo y yo. Esa es la realidad del cristiano, no está solo. Tiene al Espíritu Santo morando, viviendo con Él y en Él, para poder vivir en armonía y comunión personal e íntima y diaria las 24 horas con Él. Es Él el que desea esa comunión conmigo. Para eso me ha lavado con su sangre, para eso me ha redimido, para eso me ha comprado. Y esa comunión, desde luego, tenemos que admitir que Él es la autoridad, que Él es quien nos guía en calidad de hijos y de hijas del Dios viviente a toda la verdad. Esa es la misión principal de Él, o una de las misiones principales, guiarme a toda la verdad. Ahora, estas cosas que estoy diciendo todos las sabemos, pero una cosa es saberlas y otra cosa es vivirlas. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no las estamos viviendo? ¿Por qué eso no es parte de mi vida? Si ese es el propósito de Dios, por el cual me compró. Y yo creo que eso demanda lo siguiente. Demanda que tú y yo fundamentalmente creamos la palabra. No intelectualmente, no emocionalmente, creerla en el Espíritu. Creerla tal y como ella es dada, la palabra de Dios. Segundo, necesitamos tener una confianza plena en la palabra que se nos está dando. Si la palabra me dice que como hijo de Dios, mi Padre me ha dado su Espíritu para morar en mí, para guiarme a toda la verdad, para tener comunión conmigo, para ser mi director en todo, yo tengo que creer eso, creerlo, pero creerlo en una forma sencilla, creerlo por el Espíritu y en el Espíritu. Pero tengo que también tener una decisión de confiar a pesar de que no lo sienta, a pesar de que no lo vea, a pesar de que no lo entienda, a pesar de cualquier cosa, yo debo confiar plenamente en lo que Dios dice que tengo, que me ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Y en esos momentos difíciles de creer, de entender o de vivirlo, debemos mantenernos entonces en una esperanza de que muy pronto voy a salir de esta porque el Señor me va a sacar y voy a disfrutar la manifestación plena de su presencia en mi vida. Claro que para eso debemos aprender, en cuarto lugar, a tomar esto con humildad, porque si no hay humildad en mi espíritu, en mi ser, si yo no he aprendido a ser humilde para aceptar la palabra de Dios, no puedo someterme a ella. Necesito disfrutar de la humildad y con humildad renunciar a mí mismo para someterme a lo que Dios está diciendo y hacer, que es el caso de la obediencia, a obedecer exactamente lo que el Señor me ha declarado en su palabra, que ya he creído, que ya tengo confianza plena y que tenía la esperanza de ver su manifestación. En esa actitud de humildad estoy dispuesto a someterme, a rendirme, a decir no yo,
no a mi manera, no como a mí me parece, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, la forma como Dios lo quiere hacer. Y en esa actitud de humildad fluye lo que ya tenemos de la presencia del Espíritu de Dios, y estamos listos a disfrutar su presencia y a obedecer su palabra. Eso es indispensable para que podamos disfrutarlo. Su comunión es íntima, su comunión es personal, es diaria, y tenemos que aprender a disfrutar su presencia, porque solo Él puede darnos a entender y a conocer todo lo que realmente nosotros necesitamos. Amados míos, lo que les estoy diciendo es no solo una excelente verdad, es una verdad eterna, es una verdad soberana, es una verdad gloriosa, es una verdad de Dios, viene de Dios. Y esa verdad es una obra que Dios ha hecho ya, que no es que la va a hacer. Ya no estoy solo, ahora somos dos. Él tiene injerencia, derechos, autoridad, gobierno sobre mí. Es el Espíritu Santo y yo, el Espíritu Santo y tú. Y como dije, todo lo que tienes que hacer es creerlo y tomarlo para ti, asirte de ello, llenarte de ello. Aprender no es de un momento para otro, entrar en un proceso de aprendizaje y de crecimiento en la fe, crecimiento en la confianza plena, crecimiento en la esperanza, crecimiento en la humildad y en la obediencia. Es un proceso que tú vas a vivir y lo vas a vivir con su ayuda. Cuando dispones tu corazón para eso, el Espíritu Santo comienza a actuar y a ayudarte. Pero quiero repetirte, Él ya lo ha hecho, no es que lo va a hacer. Y Él es fiel a su palabra, Él no miente. Si tú comienzas a aceptar esta verdad, entonces aprenderás a vivir una vida verdaderamente que le agrada a Dios, porque es una vida en Cristo, una vida que agrada a Dios en todo. De esa manera tú verás cómo comienzas a despejar tu mente y a quitar de tu corazón y a renunciar a la religiosidad, al legalismo, al egoísmo, a la hipocresía, a la mentira, a las obras de la carne, y comienzas a experimentar que cada día eres libre, porque estás conociendo una verdad que, como dijo el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cada día tú comienzas a crecer y a tener una experiencia con Dios, y la experiencia es única para cada quien, no tiene que ser la mía ni la tuya para mí, es cada quien tiene una experiencia especial, única, en la que puede decir con toda certeza, yo sé lo que he creído, yo sé a quién he creído, yo sé la experiencia que tengo con el Señor. El Espíritu Santo es, según la Biblia, el Espíritu eterno de Dios. Es el eterno Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios, eternamente Dios. Y Él en su gracia, en su amor. Yo no entiendo eso. No comprendo cómo, siendo nosotros pecadores, enemigos de Él, Dios tenga interés en tener comunión conmigo. Claro que eso lo hace después que limpia nuestras vidas del pecado. Después que con la sangre de su propio Hijo nos rescata
del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de la maldición eterna, del poder de Satanás, del infierno mismo, y nos traslada de ese reino de maldad y de tinieblas al reino de su amado Hijo. Después que hace eso, nos reconcilia con Él, y lo que Él anhela y lo que Él quiere y lo que Él ha dispuesto es que quiere tener comunión conmigo, convivencia conmigo, contigo, diariamente. Y entonces te da su Espíritu. ¿No les parece eso demasiado maravilloso, amados? Esta verdad que les estoy compartiendo no cambia, es eterna. Pero también es la misma verdad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Es una verdad por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo es el supremo guía personal de cada hijo y de cada hija de Dios. En realidad, Él vino para estar en mí y ser inseparable. Hay un texto que ya he enseñado aquí muchas veces y hoy lo vamos a leer en diferentes versiones. Se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Lo vamos a leer para recordar, eso lo conocemos, pero también dejemos que el Espíritu Santo hoy nos ministre profundamente. Por eso lo voy a leer en varias versiones. Gálatas 4, 6. En la Nueva Traducción Viviente dice: y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? A que somos hijos, que hemos nacido de nuevo, que nos ha lavado con su sangre, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Debido a que somos hijos, por ser hijos, por causa de ser hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y me agrada eso, que muestra una relación que Dios quiere tener de padre a hijo y de hijo a padre. El mismo versículo en la Biblia de las Américas dice, oigan: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. ¿Por qué? Porque somos hijos. La Reina Valera del 60 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y la última versión que quiero utilizar es traducción del lenguaje actual. Me llama mucho la atención la forma sencilla como traduce este versículo y quiero compartirlo con ustedes. Dice: ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Qué belleza, ¿verdad? Y cuánta intimidad, cuánta relación personal. Lo voy a leer nuevamente. Ustedes lo están viendo allí. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Hay una pregunta que es de lógica. Tenemos una respuesta inmediata. Yo me pregunto, ¿con base en qué Pablo dice eso? Y la respuesta inmediata que yo tengo es que el Espíritu Santo lo guió, lo iluminó a decir eso. Lo inspiró. Pero aún sigo preguntándome, ¿con base en qué? ¿Dónde se fundamentó Pablo para decir eso? Y tengo dos respuestas
una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo, y los vamos a ver hoy. La primera se encuentra en Juan 14, versículos 16 al 17. Fueron las palabras del Señor Jesús, una enseñanza del Señor Jesús. Y con base en esa enseñanza, Pablo nos habla de la manera como ya nos habló, y Pedro también nos habla de la misma manera. Veamos entonces primero lo que Jesús dijo. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador. Jesús está diciéndole a los apóstoles que Él va a pedirle al Padre para que el Padre les envíe otro consolador, porque la experiencia de los apóstoles con Jesús presente era que Él era su consolador, Él era su fortaleza, Él era su Señor, era su Mesías. Ahora Él tiene que irse y en lugar suyo Él le está pidiendo al Padre que envíe otro consolador para que esté con ellos. Pero ahí no termina todo. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Para que esté con ustedes de vez en cuando tengan una vigilia, cuando tengan un tiempo a solas, cuando tengan... ¿Así dijo? No, ¿cómo dice? Para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Aquí el Señor Jesús está prometiéndole a sus apóstoles que el Espíritu Santo ya está con ellos, porque lo va a pedir para que esté con ellos para siempre. Pero que vendrá un día en que el Espíritu Santo ya no va a estar solo con ellos al lado, sino dentro de ellos. Y estaba hablando del día de Pentecostés, el día que se cumplió la venida del Espíritu Santo. De esa promesa Pablo echa mano y nos habla que ya no es una promesa. Ahora, porque ya eres hijo, ya tienes el cumplimiento de la promesa. Y cuando Pedro predicó su primer sermón bajo la unción del Espíritu y la multitud le preguntó qué tenían que hacer, Pedro le responde en Hechos 2:38. Hechos 2:38, vean conmigo. Pedro contestó: cada uno de ustedes, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y luego dice esta traducción: entonces recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Es el mismo mensaje, es la misma aplicación de la promesa de Jesús. Para Pablo, los que ya habían creído ya tenían el cumplimiento de esa promesa. Para Pedro está explicando, y todo el que se arrepiente y recibe a Cristo, recibe el perdón de sus pecados. Pero además recibe el regalo, el don del Espíritu Santo. Eso lo que había enseñado Jesús a sus apóstoles, eso lo que ellos predican. Pablo no estuvo con el Señor Jesús como los demás apóstoles, pero Pablo conocía las Escrituras y conocía la unción, la dirección, la inspiración del Espíritu Santo que lo guió para escribir todas estas cosas. ¿No les parece maravilloso, amados? Dígame, ¿sí o no? Pablo va más allá. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Primera a los Corintios 6, 19 y 20. Observen lo que Pablo escribe ahora. Había un problema en la iglesia, los hermanos vivían en carnalidad, en pecado, en enemistades,
en divisiones y todas estas cosas y poniendo su cuerpo al pecado. Entonces Pablo le escribe, pero entre las cosas que le escribe quiero resaltar esta. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Veamos el texto. ¿No se dan cuenta? ¿No han observado? ¿No han conocido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y no solamente que es el templo, sino que Él está en ustedes y que les fue dado por Dios. En la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera Contemporánea, el versículo 19 dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? ¿Qué más argumento necesitamos? Los hermanos de la iglesia de Corinto no observaban una vida de santidad. Muchos andaban en divisiones, en peleas, en carnalidad, en pecado, en todas estas cosas. Y Pablo le dice: pero ¿cómo es posible que ustedes viven la vida que viven ignorando que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y que está en ustedes porque Dios se los dio? Y que además ustedes no son dueños de ustedes mismos, sino Dios que los compró. ¿O eso solo se aplica para los hermanos en Corinto? Hay quienes dicen que esas promesas de Juan 16 que leímos hace un momento, o Juan 14, eso solo pertenecía a los apóstoles y no a nosotros. Pero eso se cae por su propio peso, porque cuando Pablo está predicando, no le está predicando ni a los apóstoles, ni solamente a los judíos, sino también a los gentiles, y está aplicando la misma promesa. Y creo que está vigente y es para el día de hoy, para tu vida, para la mía. Eso es lo que se llama vivir en novedad de vida, nueva vida. Todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. Nuevo por el Señor, en Cristo. Y Pablo, asumiendo todo esto, nos da el secreto del éxito sobre la vida de la carne, sobre las pasiones, sobre las manifestaciones de los deseos del viejo hombre. Y nos dice entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Voy a leerlo en varias versiones. La primera versión que voy a utilizar es Nueva Versión Internacional. Pablo dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué se requiere? ¿Vivir por quién? Por el Espíritu. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene el señorío? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién es el que guía? Vivir por el Espíritu. Y al vivir por el Espíritu, entonces las manifestaciones de la carne van a ser vencidas. Ustedes triunfarán sobre los deseos de la carne porque viven por el Espíritu. Pero si ustedes no viven por el Espíritu, triunfarán los deseos de la carne. Es lógico, ¿no? El mismo versículo en la Biblia de las Américas dice: andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad por el Espíritu, andad por el Espíritu. Y la traducción del lenguaje actual dice, oigan cómo dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo.
¿Cuál es la ventaja de andar en el Espíritu y por el Espíritu? Mire, en la medida que estoy lleno del Espíritu, soy consciente del Espíritu, le permito el señorío al Espíritu en mi vida, van a haber deseos, pero no me van a dominar. Y no voy a caer en ellos. Porque tengo la garantía del poder del Espíritu Santo de Dios. Óigame bien, del poder del Espíritu Santo de Dios. Y como dije, todo esto hay que aceptarlo por la fe y la confianza plena, y teniendo la esperanza de que sí se cumple la palabra, con una actitud de humildad para obedecer, con la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. ¿Les parece glorioso todo esto? Bueno, yo les dije hace unos momentos que tenía dos bases bíblicas, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento, donde los apóstoles se afianzaron, se fundamentaron para dar estas enseñanzas. Ya vimos la del Nuevo Testamento acerca del Señor Jesús. Ahora vamos a ver lo que Dios le dijo a uno de sus profetas en el Antiguo Testamento. Y me estoy refiriendo a Ezequiel, y necesito que busquen en sus Biblias Ezequiel 36, y vamos a ver lo que Dios ya había dispuesto desde hace muchos siglos, antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra y también de que Pablo y Pedro hablaran estas cosas. Ezequiel 36, 26 y 27, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y escuchen cómo dice. Es Dios diciendo a través del profeta: les daré un corazón nuevo. ¿Y qué dice la Escritura hoy? Que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Una nueva criatura. Les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, una renovación completa, nueva creación en Cristo. Y luego dice: les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. No dicen aleluya, ni gloria a Dios, ni amén, ni nada. Oiga, eso es grande, ¿eh? Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Y qué más? Dice: pondré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Eso lo dispuso Dios desde hace tiempo. Y le fue revelado, eso lo dispuso Dios desde antes de la creación del mundo, y le fue revelado al profeta Ezequiel. Y luego Jesús hace uso de esa promesa. Y asimismo los apóstoles toman esa palabra para enseñarnos en el día de hoy. Pero me agrada esa última parte, toda la palabra, pero esa última parte dice enfáticamente: pondré mi espíritu en ustedes, para que puedan entender y obedecer mis decretos y también seguir mis enseñanzas, mis ordenanzas. Quiere decir, amados, que jamás podremos obedecer plenamente a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos 100% una dependencia del Espíritu de Dios para obedecer. Imagínense ustedes que ni siquiera le podemos decir Señor al Señor Jesús en todo el sentido de la palabra, sino por el Espíritu. Y no le podemos decir a Dios en todo el sentido y el contenido de la palabra Padre mío, sino por medio del Espíritu. La vivencia del Dios real en nuestras vidas es por medio del Espíritu, para los redimidos, para los que hemos sido ya rescatados. ¿No les parece maravilloso todo esto? Y también le dijo a Zacarías, le dio un mensaje a Zorobabel, el gobernador, y le manda a decir a Zorobabel en Zacarías 4:6: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Zacarías 4:6, Nueva Traducción Viviente, y en la versión JBS dice: no con
ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. ¿Cuál era el problema que había en Judá y que tenía el gobernador y el sumo sacerdote? Ellos estaban proponiendo, se habían propuesto reedificar el templo de Dios. Escúcheme bien, se habían propuesto reedificar el templo porque habían sido derrotados varias veces, pero había muchos enemigos internos y externos que impedían la reconstrucción del templo. Y una vez tuvieron que paralizar la obra por orden del emperador, porque el pueblo enemigo pidió al emperador que la paralizara. Y en ese momento aparece el profeta diciendo estas palabras, que la obra que van a hacer no es con su fuerza ni con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y a mí me llama la atención y me enriquece pensar eso, porque si para edificar un templo material como este necesitamos depender del Espíritu Santo, ¿cuánto más para edificar la vida espiritual de cada hombre y de cada mujer? Y para vivir una vida que le agrade a Dios completamente. Amados, ¿les bendice esta palabra? Amén. Ahora escuchen esta advertencia. Prepárense para recibirla. Isaías 30, versículo 1. Isaías 30, versículo 1. Voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Observen, a mis hijos rebeldes. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Es Dios hablando a través del profeta de que Él espera. ¿Qué clase de aflicción le espera a quiénes? A sus hijos, pero ¿sus hijos qué? Rebeldes, que no creen, que no obedecen, que no viven de conformidad con la voluntad de Dios. Dice el Señor: ustedes hacen planes contrarios a los míos. Wow. Aún en la iglesia, ¿cuántos planes hacemos contrarios a los planes de Dios? Planes bonitos. Ahora me acuerdo del caso de Pablo, un plan lindísimo, ir a predicar a determinado lugar, pero sin pedir la dirección del Señor. Y el Espíritu Santo se lo impidió 2 veces. Entonces Pablo decide hacer lo que tenía que hacer desde el principio, orar y pedir la dirección de Dios. Y el Espíritu Santo le muestra qué es lo que Dios quiere que haga. ¿Cuántos planes, proyectos has hecho tú en la vida sin depender del Espíritu Santo? Por ser rebelde, a obedecerle, a someterte a Él. Pero no es todo. Mire lo que sigue diciendo. Observen con cuidado. Escuchen bien. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. ¡Wow! ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Ustedes planifican su vida, hacen sus planes, sus proyecciones de vida y todo. Lo hacen sin tomarme en cuenta a mí. El texto lo dice claramente. Ustedes son rebeldes. ¿En qué consiste la rebeldía? Ustedes hacen planes contrarios a los míos. ¿Qué es lo que hacen? Dígame, ¿qué es lo que hacen? ¿Planes qué? Contrarios a los míos. Viven una vida contraria a la voluntad mía. Hacen lo que ustedes quieren, pero no hacen lo que yo quiero. Y peor más, mire lo que dice. Hacen alianza que no son dirigidas por mi espíritu. Hoy los jóvenes tienen una facilidad para ennoviarse con las chicas inconversas.
Y las chicas también tienen una facilidad para tener novios inconversos. ¿Ustedes creen que ese tipo de alianzas están dirigidas por el Espíritu Santo? ¿Cuántos hay haciendo negocios con gente con quienes no deberían tener esos negocios? ¿Ustedes creen que cuando uno hace lo que quiere, como le parece y como quiere y cuando quiere, es o no es rebelde a la voz de Dios? Dígamelo, ¿es o no lo es? ¿Y qué es lo que le espera a los que son rebeldes? ¿Qué es lo que le espera? Aflicciones, sufrimiento, luchas, problemas serios, fracasos. ¿Y la razón cuál es? Han endurecido el corazón y no han tomado en cuenta los planes de Dios, las directrices de Dios. Y lo que es peor, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu. ¿Cuántos quieren tener una vida llena de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos la base con la cual Pablo afirma que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo. La base, en primer lugar, es que Jesús lo prometió. En segundo lugar, Jesús lo hizo con base en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero hay una advertencia que se debe tener en cuenta. ¿A cuánto les está hablando Dios hoy? Ya vamos a finalizar y vamos a buscar Isaías, capítulo 11, los versículos 1 al 5. Isaías 11, 1 al 5. Déjenme decirles lo siguiente. Este pasaje bíblico fue una promesa de Dios para el Señor Jesucristo cuando habría de venir al mundo, la cual se cumplió al pie de la letra. Y la promesa es que el Espíritu Santo, óyeme bien, el Espíritu Santo de Dios vendría sobre el Señor Jesucristo para dirigir su vida. Y veamos las funciones que cumplió el Espíritu Santo. En Isaías 11, 1 al 5. Del tronco de Isaí brotará un rebaño, un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. Y mire la promesa. El Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Como espíritu de qué? De sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él, el Señor Jesús, se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará su fallo justo en favor de los pobres de la tierra. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Lo que quiero decirles, amados míos, es que ese mismo Espíritu Santo que estuvo sobre el Señor Jesucristo, dándole espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor de Dios, de consejo, todo lo que allí dice, es el mismo Espíritu Santo que está en tu vida y no otro. Dice que por cuanto sois hijos, Dios el Padre te ha dado el espíritu de su Hijo. ¿Te queda claro? Es el mismo espíritu. Y tú necesitas conocimiento y sabiduría y consejo y todo lo que el Espíritu Santo da. Temor de Dios, lo necesitamos, ¿sí o no? ¿Y quién es el que puede darlo? Señores, la vida cristiana no es para vivirla como a mí me parece. Ya está determinado cómo debemos vivir. ¿Y con la ayuda de quién? Esta palabra que les he dado hoy, deben creerla sin reserva, llénense de ella, aplíquela en su corazón y por la fe decida mantener la comunión del Espíritu Santo.
Dios no miente, lo ha hecho ya. Su palabra es la verdad. Así como crees que eres salvo, también debes creer en la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Comienza por creerlo, confía plenamente en lo que Dios ha dicho. Recuerda, cuando el Espíritu tiene el control, hace la conexión perfecta en una relación íntima con el Padre y con el Hijo. ¿Quieres tener relación íntima con el Padre? ¿Quieres tener relación íntima con el Señor Jesucristo? La conexión la hace solo el Espíritu Santo. ¿Pero quieres tener buena relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos en la fe, con los pastores? Esa conexión solo la hace el Espíritu Santo cuando está en la vida de los dos. Esa es la conexión en la que podemos ver la gloria de Dios manifestada en nosotros, la transformación que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que transforma la vida. El Espíritu Santo es el que produce el carácter de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el quien hace la obra. Cuando Él y yo, cuando Él y tú, definitivamente estamos en esa comunión. ¿Ha sido clara la palabra? ¿Qué nos resta? Creerla, tener plena confianza y la esperanza, y cada día aceptarla con humildad, renunciando a nosotros mismos y una disposición de obedecerla, y que cada uno tenga una relación íntima con el Señor. Escúchame, yo no te estoy dando el pescado para tu necesidad espiritual. Yo no te estoy dando el alimento espiritual. Yo te estoy enseñando a pescar. Yo te estoy enseñando a tener una relación personal con Dios. Yo te estoy diciendo que tú necesitas tener una relación íntima con Él. Yo te estoy diciendo que tú tienes que invertir tiempo para disfrutar la intimidad con el Señor. Tú tienes que estudiar la palabra. Dentro de 15 días, Dios mediante, voy a estar aquí hablándoles acerca del reino de Dios. Qué bueno sería que ustedes hayan leído los 3 libros que les he dicho. Hayan buscado en esos 3 libros todas las reacciones de Jesús en contra de la religiosidad, de los religiosos, de los líderes religiosos, y todo lo que enseña acerca del reino de Dios. Porque aquí no estamos solo para escuchar un mensaje, aquí estamos para aprender a vivir. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Mis ojos fijaré sobre tu vida, dijo el Señor, y yo le creo a Él. Yo creo que los ojos de Dios están sobre mi vida, y yo creo que para vivir una vida de santidad necesito la ayuda absoluta del Espíritu Santo. Él es el que me ayuda a evitar que yo caiga en el pecado, que yo haga malas alianzas, que yo haga lo que no le agrada a Dios. Solo su Espíritu. Colóquense de pies. Antes que la pastora venga aquí para dirigirnos en la cena, yo quiero invitarles a orar. Disponga su corazón ahí donde está. Disponga su corazón. ¿Está dispuesto a creer la palabra? ¿Está dispuesto a confiar plenamente a pesar de? ¿Está dispuesto a ejercer toda su confianza, toda su esperanza en la palabra? ¿Está dispuesto a aprender la humildad para ser una persona que renuncia a sí mismo, para reconociendo que no le pertenece su vida a usted sino al Señor, y que el Espíritu Santo es el que ha venido para dirigir su vida? Entonces ore así y ríndase. Dígale: Señor, aquí estoy entregándome. Hágalo, ore ahí donde está, allí donde está. Ore usted, ore por favor, ore y entréguele su vida al Señor. Y si usted no ha recibido a Cristo como Salvador y no sabe lo que estamos hablando, ábrale su corazón al Señor Jesús. Dígale: Señor Jesús, yo quiero entregarme a ti en este momento, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Dígaselo allí donde está. Dígale al Señor Jesús que entre a su corazón, que perdone sus pecados, porque usted quiere recibir también el Espíritu Santo. Entonces, por favor, ora. Niégate a ti mismo y comienza a orar, mientras yo voy a hacer una intercesión por todos.
Padre, tú eres el que conoces el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí. Padre, tu palabra ha sido clara y yo te estoy rogando que así como has tenido a bien darnos este alimento, nos des la fuerza, la fe, nos concedas conforme a tu misericordia y tu bondad y por el poder tuyo, por tu justicia y por tu gracia, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que haya en nosotros la disponibilidad para creer tu palabra, para confiar plenamente en lo que tu palabra ha dicho. Gracias, Señor, por garantizarnos que lo que hoy hemos aprendido es completamente bíblico y revelado por ti, Señor. Está en la voluntad tuya, en los propósitos eternos tuyos y en el bienestar nuestro que necesitamos diariamente para ser hombres y mujeres que realmente vivimos para ti. No en una religión, no en la religiosidad, no en el legalismo, no en el orgullo, sino en una vida de santidad para ti. Por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Oh, gracias, Señor. Bendito seas. Obra más aún en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en aquellos momentos a solas de cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por todo lo que tú me has dado a solas contigo. Y te doy gracias por todo lo que le vas a dar a mis hermanos en esos momentos a solas contigo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gloria a ti, Señor.